She will be appearing on your screen. All right, ma'am, can you hear me? Bien, Kate Moss está en vivo y va a aparecer Yes, en can you count pantalla. to 5 for me? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Puedes contar hasta Thank you, 10? ma'am. If you could raise your Muchas right hand. gracias. ¿Puede levantar su mano Do derecha? you swear affirm to tell the truth under penalty of Y law? jurar que va a decir la verdad y nada más que la verdad. Thank you. Thank you. Gracias. Good morning, Miss Moss, or I should say, good afternoon, Buenos your días, your señorita time. Moss. My name is Ben Chu from Mi the firm nombre of es Ben, Brown Rudnick. Y Would you soy please el state your full abogado name de for the Jonathan. record? Kate Moss. ¿Podría pronunciar su Miss nombre, por Moss, favor? where do you Kate reside? Moss. Kate Moss, ¿dónde reside London, actualmente? England. En From where are Inglaterra. you testifying today, Miss Moss? ¿Por qué está testificando hoy, señor Moss? Gloucestershire, England. Miss Moss, do you know Johnny Depp? ¿Usted conoce a Johnny Depp? Yes, I do. Sí, lo conozco. How do you know Mr. Depp? ¿Cómo lo conoce? I had a relationship with him. Tuve una relación con él. Did there come a time when you and Mr. Depp had a romantic relationship? ¿Tuvieron una relación romántica? Yes. Sí. For how long, Miss Moss, were you and Mr. Depp a romantic couple? ¿Cuánto tiempo duró? From 1993 Del to 93 1994 to 1998. hasta el 98. Miss Moss, did there come a time when you, while you and Mr. Depp were a couple, that the two of you took a vacation together to the Golden Eye Resort in Jamaica? ¿Ustedes Yes. fueron de vacaciones What, if a anything, Jamaica? happened when you were in Jamaica with Mr. Depp? ¿Qué fue lo que pasó cuando estuvieron en Jamaica? We were leaving the room, and Johnny left the room before I did, and there had been a rainstorm. And Bueno, había una as I left the tormenta. room, I slid down the stairs, and I hurt my back. Y me How caí did en las you- escaleras. I apologize, Miss Moss. Please continue. And I screamed because I was in Grité because muy I didn't know what fuerte, happened to me, and I was in pain. And Porque me dolía mucho. he came running back to Él help me vino enseguida a and ayudarme. carried me to my room Y me llevó a mi and got habitación. me medical attention. Did Mr. Depp push you in any way down the stairs? El señor Depp la empujó por las During the escaleras course of your relationship, did he ever push you down any stairs? y en algún momento la he never empujó por pushed algunas me, escaleras. kicked me, No, de hecho era or muy threw me down any muy stairs. protector conmigo. Ms. Moss, have you ever before today testified in any kind of court proceeding? No, I haven't. ¿Usted alguna vez Why testificó did you decide to testify en algún today? juicio? Objection, Your Honor. All right. That's beyond the scope of what we just talked Objeción, about. señoría, eso no tiene nada que ver con... Thank you, Ms. Moss. Gracias, We have señora nothing Moss. further at this time. We greatly appreciate your taking Le the time. agradecemos mucho to que esté testify. con Any nosotros. cross-examination? No, Your Honor. All right. You're free to go. Thank you, Miss Moss. Thank you Gracias, very señora much. Moss. Thank you very Nos vemos much. más tarde. Hasta luego. Gracias. All right, your next witness. Your Honor, we're calling Dr. Shannon Curry. Señora, llamamos a Shannon Curry, Just give us a moment la psicóloga. to move the TV. Denos un momento para activar la edición. All right, Dr. Curry. Muy bien, señora Curry.
Good morning, Mr. Dennison. Good morning, Your Honor. Plaintiff calls Shannon Curry, Dr. Shannon Curry. That's fine. Ma'am, you're still under oath, so please have a seat, doctor. Good morning. Buenos días. Good morning, Dr. Curry. Buenos días, Good morning. señora Curry. Can you remind the jury who you are? ¿Puede what you do? recordarle al Sure. jurado quién es usted? I'm Dr. Sí, Shannon por Curry. I'm a supuesto. clinical and Yo forensic soy psychologist, and I'm here today forense to rebut the psicóloga. testimony that was provided by Dr. Hughes. Y estoy aquí para Which testificar. of the opinions rendered by Dr. Hughes do you intend to rebut? So generally speaking, there are three main categories that I'd like to talk about today. So the first is that Dr. Hughes misrepresented the tests and the results that she utilized in her evaluation. She misrepresented my testing and the results that I obtained in my El señor evaluation. Hughes And she no communicated representó de manera provided correcta testimony in mi a manner testimonio. that presented essentially her own opinions and the self-report of Ms. Heard as Esa facts. fue su opinión Okay, profesional. the first category you talked about was misrepresentation of her own test methods and results. What do you mean by that? ¿A qué se refiere So, con eso? Dr. Hughes used, Mira, she stated el that Dr. she Hughes- administered 12 tests. In actuality, she used 8 checklists. About half of those were symptom checklists. Que The other haya half were usado. checklists about experiences that people can have with domestic violence. And those are not appropriate for forensic settings. They are easily exploited. Other issues that you intend to address relative to misrepresentation of own results? Yes, so in addition to using these checklist measures, which are easily exploited in a forensic context, they're developed for research or treatment only. She also stated that these checklists revealed things that they simply cannot reveal, especially in this context. Let's see. She also misrepresented information, clear indications on several of the También objective measures that she offered. And there were indications visible that Ms. Heard had Cosas essentially que la señora engaged in what Heard we call response distortion. So esencialmente clear indications of exaggeration on one of the measures that's specific to PTSD. Clear dijo que no tenía, minimization dijo que tenía of symptoms PTSD, cuando en intentional realidad on claramente, another en mi more opinión, no lo broad tiene. personality and psychopathology-based measure that she También gave to Ms. habló de Heard, los which she did not desórdenes de acknowledge. personalidad y las psicopatologías Did que you, ella tenía y no, intend no to address coincidían. anything relative to the CAPS 5? I did. So, Usted realizó exámenes de Dr. CAPS Hughes 5, ¿no? administered the CAPS 5 Sí, about 10 yo days hice ese after I did, examen. almost 2 years after she 2 initially años. tested Ms. Heard. And she did not administer the test appropriately. So she left major components blank. She didn't apply the scoring rules that are clearly outlined with the test. And yet she diagnosed Ms. Heard with PTSD based on that Igualmente, assessment. las psiquiatras de la parte de la defensa le diagnosticó PTSD aun cuando científicamente no había razón para. So, of the tests that Podría Dr. Hughes elaborar un poco administered, más. 2 would Bueno, be de los- considered, of those 12, de 2 los would be considered what we tests call que yo le forensically administré. relevant instruments, meaning that they're objective enough and they provide us with some information son about how the examinee tan approached the objetivos que es test, muy that it would be difícil appropriate for poder- this setting where the examinee is going to have a natural incentive to present themselves in a way that benefits the outcome of their case. Now, on the Entonces, PAI, there were podríamos, clear indications concluir that que, Ms. Heard was responding and obtained scores in a manner that's consistent with individuals who have a personality se ha hecho disorder. una conclusión And there was que also an indication está that basada en un several sesgo y que scales, we está call del this lado de configuration. So you might have one main la scale that defensa. you notice is elevated, then you look for additional subscale information to get additional information on what could be elevating that scale. And there was a configuration that showed that even though Ms. Heard had moderately elevated one of the skills that can be associated with trauma, that
elevation is better explained by Hay childhood or distant una elevación traumatic experiences en like las the complex estadísticas. trauma Ms. Heard reported experiencing growing up. Okay. You said you, Entonces usted está diciendo que la señora Hughes, la otra psiquiatra, utilizó exámenes que no son los correctos. for forensic analysis. Sí, en cualquier tipo de contexto forénsico, o sea, psicológico o no, hay una metodología estándar que hay que utilizar. Entonces, siempre vas a aproximar So you always approach the examination, I believe Dr. Hughes said, with a healthy dose of skepticism, but that alone is not Tenemos enough. que ser You have to objetivamente operationalize that. y metodológicamente muy We objetivos actually have to administer very y los comprehensive objective tests that y tenemos que ver si hay alguna intención de manipular los resultados por parte del examinado. ¿Cuántos exámenes dijo la señora Hughes que había hecho? Dijo que había hecho 2 exámenes. She said that she administered 12 tests. How many of them were appropriate for forensic physical examination? Bueno, hay algunos test de lo que hizo que sí son apropiados. It's an objective measure, and it does have 2 primary scales that look at how the person approached the test. The Personality Assessment Inventory is an excellent test. It is a broadband measure, meaning that it captures not only symptoms of mental illness, but also general personality traits. That also gives us pretty detailed scales similar to that one test I administered, the MMPI, that tells us a lot of nuanced information about the way the person approached the test. She also administered a malingering screen that can be very, very useful, but not in this context. So it's called the Miller Forensic Assessment Symptom Test. It's a brief set of questions that you ask the examinee, and it's been shown by research to be extremely effective at identifying an examinee's attempts to fake a severe mental illness or psychosis. And Se demuestra psychosis que is when somebody en la loses investigación complete connection with reality. que es muy It's efectivo excellent for that purpose. It's actually been shown in the research to not be para effective at all descubrir for identifying psicosis a o otro respondent's tipo de attempts to enfermedades. fake PTSD, anxiety, or mood disorders. The questions are just too odd for somebody who has the wherewithal. Pero se sabe que no sirve para to have PTSD desórdenes 24 hours. postraumático, They see through it. ansiedad, So she depresión used u that. otros desórdenes de salud That's mental. a fine test, but not appropriate for this context. Of the Entonces yo diría que ella usó exámenes que no corresponden con lo que se necesitaba en este contexto. and what are you talking about specifically? Okay. So I had mentioned that there were 2 main categories of checklists she used. The first is the symptom checklists. ¿Podría ser un poco más Those específica? included the Beck Depression Bueno, Inventory. yo le había dicho que había 2 categorías de exámenes a utilizar. Primero hay que ver los síntomas, hacer un inventario de la depresión y ver si hay algún tipo de depresión o algún tipo de desórdenes del humor. Hacer un chequeo de todos los síntomas que la persona pueda tener y ver qué nivel de severidad hay en cada síntoma. Yo le hice ese test, pero con preguntas. Ella hizo un cuestionario relacionado a los síntomas de humor y mostró que tenía bastantes episodios maníacos seguidos por episodios de depresión. En la checklist del estrés postraumático contiene todos los síntomas que corresponden a este desorden. Entonces, si tenemos en cuenta que es un desorden que puede ser actuado muy fácilmente y le estás diciendo a la persona cuáles son los síntomas del estrés postraumático, básicamente le estás diciendo cómo actuar ese desorden. Y la señora Hughes le mostró todas esas características que corresponden al desorden. Checklist Dr. Hughes used.
Y le dijo a la señora Heard que confirmara si era lo que había sucedido. ¿Hubo algún otro tipo de lista que usted utilizó, que ella utilizó? Sí, ella utilizó... Ella explicó que hay un inventario que se llama Inventario de la Historia de la Vida de la Paciencia, y no es apropiado usar antes de realizar el test de estrés postraumático o el CAP-5. Sin embargo, ella lo realizó después de haber hecho el test de estrés postraumático. Además, utilizó un test que se usa por enfermeras en emergencias en los hospitales para ver si se puede descartar violencia íntima. Pero este test fue desarrollado simplemente para identificar si la persona que está en emergencias tiene tipos de heridas que se correspondan con violencia intrarrelacional. Pero cuanto más puntos de la lista tenga, más se concluye que la persona puede estar en peligro. Ese fue el propósito de esta examinación y nunca fue el propósito buscar si antiguamente había habido abuso dentro de la relación, ni tampoco para usar en un entorno legal. Además, para la investigación, cuando se realizan investigaciones de violencia intrafamiliar, se tiene que administrar anónimamente a una muestra de objetos de estudio de personas, y las personas tienen que marcar ciertos comportamientos en los que hayan estado comprometidos o que hayan presenciado. Y entonces lo que pasa es que la mayoría de la gente pone muy pocos síntomas en esas listas. Y eso fue, y además la otra diferencia que hubo, que fue el otro examen que ella realizó, es que no hay investigación conocida acerca de la violencia doméstica, donde un individuo que haya vivido violencia doméstica y que no se haya dado cuenta, si esos comportamientos se pueden ver desde afuera a partir de mecanismos de defensa, y después encontramos una manera de hablar en terapia con la persona, esto resulta problemático, porque si lo pasamos a un entorno legal, no se puede coincidir la misma metodología, y podríamos decir que este tipo de listas de chequeo dan información, muy poca información. Va a faltar mucha información sobre la información, por ejemplo, si la persona estaba presente, si la persona hizo un autoinforme. Falta mucha información que deberíamos también considerar. ¿Podría hablar del examen PDSL-5 que utilizó la señora Hughes? Sí, el PDSL-5 es un examen que se realiza para diagnosticar el trastorno postraumático. No tiene nada que ver con el CAPS-5, que fue el que yo utilicé.
El CAPS-5 fue utilizado por la Asociación Nacional de Estrés Postraumático, y si yo fuera un forense investigando a veteranos de combate, yo utilizaría este tipo de exámenes para que me dé una especie de idea de si nos están dando información correcta y si